Bien, estamos en un tiempo de campaña de 40 días de ayuno y oración, acompañando esta iniciativa de Argentina Oramos por Vos, y estamos unidos a miles de iglesias en toda la Argentina. Muchos hermanos de distintas denominaciones, unidos en oración, en ayuno y en un clamor por nuestra querida Argentina. Y ya vamos por la prédica número 4, ¿sí? La primera fue restaurando el volver a la casa de Dios, la restauración de la vuelta a la casa de Dios, del regreso. La segunda fue la restauración de la unción, ¿sí? De esto que tenemos que tener tan entendido como es la unción de Dios sobre nuestras vidas. También la restauración, la semana pasada vimos, de las emociones, tan importante porque una de las cosas que vimos tan afectadas durante la pandemia y pospandemia fue el tema de las emociones. Y hoy vamos a ver otro tema muy importante, que es la restauración familiar o de la familia. Porque no es ninguna noticia que en tiempos de pandemia se hicieron visibles muchas crisis dentro de la familia. Hubo un alto índice de divorcios, pandemia y pospandemia. Se hizo muy visible que el encierro y el tener que convivir las 24 horas del día, todos los días, mellaron en alguna manera matrimonios y familias. Aunque yo lo entiendo de otra manera, yo creo que todo esto que surgió y que generó divisiones y separaciones y todo lo demás, no es culpa de la pandemia. La pandemia simplemente visibilizó lo que ya había. Visibilizó los problemas que ya habían. Muchas familias y matrimonios se dieron cuenta, y escúchenme bien, se dieron cuenta que continuaban juntos solo por inercia, por la rutina del día. Estamos juntos porque hay que estar juntos, pero cuando te sacaron la rutina diaria y te tuviste que encontrar con las personas con las que convivías, muchos se dieron cuenta que no se conocían. Y muchos se dieron cuenta que no sabían cómo convivir con esas personas. Entonces, allí se generaron fricciones, crisis inesperadas y lamentablemente terminaban con familias rotas. Hay un texto en la página e24.com que dice, es un texto de periodismo, dice: distintos actores de la justicia consultados por Telam reflexionaron que tanto la crisis emocional, sanitaria y psicológica que generó en el mundo la pandemia, como la convivencia forzada a las 24 horas del día, pueden haber deteriorado los vínculos de la pareja. Y como yo le decía, esto es lo que ve el mundo, dicen, la culpa la tiene la pandemia. Como yo le decía recién, para mí el problema no es la pandemia. Para mí la pandemia simplemente expuso, visibilizó lo que había de fondo. Esto es como cuando tenés una casa que tiene filtraciones. Mientras no llueva, está todo bien. Pero el día que llovió y empezaste a ver que la casa se te gotea, que se filtraba, entonces te das cuenta que hay problemas. Ahora, ¿la culpa la tiene la lluvia? No. La culpa no la tiene la lluvia. La culpa la tiene uno que no arregló las filtraciones. Y son cosas que sucedieron. La pandemia pudo haber hecho algo, y sí, quizás algo aportó, pero no le podemos echar la culpa a la pandemia. Yo simplemente no puedo por ahí entender, o sea, sí lo puedo entender, pero me cuesta creerlo, me cuesta aceptarlo, de que
no podamos convivir con aquellas personas, por ejemplo, un esposo que le cueste convivir con su esposa. Sería algo terrible porque se supone que es la persona a la que amás. Se supone que es la persona con la que quisiste hacer un pacto para convivir y para envejecer juntos, tener proyectos juntos, con quien disfrutás estar, o con tus hijos. Hay lugares donde no se pudo convivir ni entre el matrimonio ni con los hijos. Crisis total. La familia es un diseño de Dios. Tiene estructura, bases y principios que son los que le dan a la familia su fortaleza y permanencia. Hermanos, yo en alguna oportunidad hace años, cuando predicábamos acerca de diseños, hablamos de la familia también, y yo les había mostrado en esa ocasión, y siempre lo muestro, no está ahí muchacho en el Power ahora, pero yo les decía, imagínense que se nos dan los planos y los recursos necesarios para construir una Ferrari, ¿sí? Y resulta que cuando terminó el tiempo, terminaste construyendo una citroneta. ¿Qué pasó? O sea, si tenían los recursos, el tiempo y todo lo necesario para construir una Ferrari, ¿por qué terminaste construyendo una citroneta? Y uno podría decir, bueno, pero tiene 4 ruedas, tiene un motorcito, anda. Pero no es lo que se te dio a hacer. No es lo que se te dio a construir. Hubo un gran problema. La familia es un diseño de Dios. Y cuando el diseño de Dios se cumple, se obedece los principios, las reglas que Dios ha puesto, créanme que la familia va a ser un lugar seguro, feliz, lo que tiene que ser. Un lugar de plenitud, lo que tiene que ser. Ahora, cuando se rompe el diseño, es cuando comienzan a aparecer las filtraciones, las grietas. Entonces allí es donde tenemos que empezar a trabajar, no en ver qué puedo hacer humanamente, no en ver a ver qué curso puedo tomar por ahí de familia, que no es que está mal, pero tengo que entender que hay algo que tengo que hacer, y es volver al diseño original. Volver al diseño original. Porque yo puedo tratar de buscar una solución, algún otro diseño, pero si no voy al diseño original, todo lo que yo pueda hacer puede llegar a caer en saco roto. El diseño original es lo único que me va a garantizar que mi familia sea como tiene que ser. Tenga la fortaleza y tenga la permanencia que tiene que tener. Hoy en día la familia está siendo muy atacada. Creo que está de más, no es noticia. Se está atacando a la familia de muchos francos, muchos frentes, y tenemos que entender que eso también es parte de la obra de las tinieblas. ¿Saben por qué? Me voy a adelantar un poquito a un último versículo que iba a decir, pero habla allí en Malaquías, capítulo 4. A ver si los chicos me ayudan. Ponerlo, el último versículo, Malaquías 4, 5, 6. Dice, tomen en cuenta de que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir a la tierra por completo. Los días de Elías, y yo les puedo asegurar que estamos viviendo días de Elías. Y los días de Elías anteceden a la venida del Señor, la cual en el Antiguo Testamento y en los profetas menores se la conoce como el día grande y terrible del Señor. Ahora, ¿cuál es una de las características de estos días de Elías? Que el corazón de los padres se vuelve de los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Unidad en la familia. Y Satanás sabe eso. Y Satanás sabe que en los días de Elías, los últimos tiempos,
la familia va a ser fortalecida sobrenaturalmente. Todos los que busquen tener una familia sana en el Señor van a ser fortalecidos. Por eso ataca el diseño de Dios. Y no le podemos permitir eso. No podemos permitir que Satanás rompa este diseño o trate de atacarlo como lo está atacando. No se lo podemos permitir. Y la única manera de resistir es permanecer en los principios del diseño. El diseño original. Aquí hay varias familias que son familias como se conoce hoy de estas ensambladas, ¿no? Familias que fueron una familia primero, después fueron otra familia y lograron unir una familia. Y uno podría decir, bueno, pero eso es diseño original. No hay problema, hermano. No, acá no es que papá, mamá, hijos y inmaculados y nada más, cerrada ahí la cosa. No, porque yo creo que en esas personas que decidieron intentar de nuevo es porque están en una revancha para la familia. Porque podrían haber dicho, ya está, me quedo así nomás, ya fracasé, no voy a formar nunca una familia. Pero prefirieron darle una revancha a la familia porque la necesitamos. Porque todos nosotros necesitamos ese núcleo de personas que nos contengan, que nos amen, que sea un lugar donde yo me voy a refugiar, donde me gusta llegar a casa a la tarde y estar con alguien que me ame, con hijos y tener proyectos, porque no está bueno estar solo. Por eso Dios creó la familia y por eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que la familia es un diseño de Dios que tenemos que restaurar. Un diseño de Dios al que tenemos que volver. Este diseño tiene varias cuestiones que, como le dije, están siendo atacadas en este tiempo. Y estas cuestiones son las que yo quiero que tratemos en este día. Si tenemos que definir familia, tendríamos que decir que la familia es un lugar de contención, de crecimiento, de desarrollo, de alegría y de amor. Y yo quiero que veas en este día si tu familia está cumpliendo con esas cosas. Si no, está necesitando urgentemente los principios del diseño original. Un lugar de contención, de aquellos que te aman, que te abrazan, que te contienen, que cuando estás mal te levantan. Un lugar de crecimiento. Es en la familia donde crezco como persona y crece mi identidad. Un lugar de desarrollo. Es en la familia donde tengo que crecer y desarrollarme como persona. Un lugar de alegría. Y la familia está para jugar, para divertirse, para pasarla bien. Y la familia es un lugar de amor, pero no de un amor interesado, egoísta. Al contrario, un amor donde todos nos amamos entregando al otro. Por eso tenemos que avanzar hacia esos principios que son del diseño de Dios. ¿Y cuáles son esos principios? Yo desde la palabra, ¿sí?, voy a ir hablando de los roles, porque la familia básicamente es papá, mamá, hijos. Dios nunca pensó en dos papás, dos mamás, ¿no? No es la familia original. Es hombre, mujer, hijos. Dios creó, como dicen por ahí, a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Sí? O a María y a Eva. No. Es hombre, mujer, hijos. Y no nos vamos a salir de allí. Y la palabra nos enseña varias cuestiones acerca del rol de cada uno. Que si cumplimos ese rol de cada uno,
créanme que la familia va a tener éxito, va a salir adelante. ¿Cuántos quieren una familia de éxito? Una familia plena, una familia que avanza, que conquista. ¿Cuántos lo quieren? Amén. 2, 3. A ver. Bien, allá hay uno más. Bien. Los demás parece que están ahí pensándolo. No importa. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Y a veces capaz que en lo que yo les diga, en algunos quizás por momentos que me escuche, se va a sentir confrontado y hasta su orgullo va a ser herido. ¿Quiere eso? Amén. Porque no lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra. Mire, en primer lugar, y le va a hablar a las mujeres. Dice así, voy a tomar los pasajes de un solo pasaje, porque podríamos tener un montón de pasajes de la palabra y estar haciendo un taller de días, pero no me alcanza el tiempo. Pero dice a las mujeres en Efesios 5, 21, 24, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Dios. Ustedes las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Gracias, Gaby. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Bien. Hoy en día hay un espíritu en el mundo que quiere que la mujer se imponga sobre el hombre. Un espíritu que quiere al hombre dejarlo de lado y quitarle toda autoridad, todo poder, todo lo que es parte del diseño de Dios. Es un espíritu que estuvo ya en el Edén. Cuando Dios dijo a la mujer, a Eva, que ella intentaría enseñorearse del hombre, pero el hombre terminaría enseñorándose de ella, ese espíritu ya se estaba manifestando. Porque eso es lo que sucedió después del pecado. En la mujer se iba a encender un intento, una intención de romper ese diseño de Dios que es que el hombre es la autoridad. Y yo sé que a veces dice, pero no, ¿por qué el hombre es la autoridad? Porque lo dice Dios. Cuando la palabra acá dice sujeción, sumisión u honra, utiliza una palabra que es una palabra griega que es hupotazo y dice que quiere decir honrar una investidura de autoridad. Es decir, que Dios le ha dado al hombre, ¿sí? Al hombre una investidura de autoridad. En el griego original dice que es similar al rango militar en un ejército. Entonces, la mujer tiene que honrarlo, pero ahora, hermanas, no se haga problemas, ya voy con los hombres, ¿sí? Pero el tema aquí es honrar una autoridad que fue delegada de parte de Dios. Porque también tenemos en muchos casos que hay una distorsión de esto que termina siendo un autoritarismo machista. ¿Sí? Y eso no es el diseño. El autoritarismo machista donde muchos hombres dicen acá mando yo y me tenés que lavar los pies y todas esas cosas, son un autoritarismo machista que no es parte del diseño de Dios. Ya voy con los varones, porque va con esto también. Pero volviendo al tema, fíjese que dice, las casadas honren a sus esposos ¿cómo? Como honran al Señor. ¡Apa! ¿Cómo honras al Señor, mujer? Casada, esposa. ¿Cómo honras al Señor? De la misma manera se te pide en la palabra que honres a tu marido. Y dice, así como la iglesia honra a Cristo,
Hoy estábamos acá todos adorando, ¿no? Y alabando, honrando al Señor con nuestras ofrendas y con nuestras canciones y nuestra alabanza, ¿no? Bueno, de la misma manera ese tenés que honrar a tu marido. Así que hoy llegas a la casa, le cantas canciones. Canciones románticas, ¿eh? No, pero con el mismo amor, con el mismo reconocimiento de su autoridad, porque la iglesia es lo que reconoce de Cristo, su autoridad, quién es Él. Y Dios está haciendo acá la palabra una comparación entre la iglesia y Cristo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso cuando estos roles se distorsionan y cambian de lugar, se rompe el diseño y hay problemas. Y estos roles se pueden cambiar, ¿por qué? O porque la mujer quiere ocupar el lugar del hombre o porque el hombre no ocupa su lugar. Entonces tenemos que comenzar a volver al diseño original. Y esto nunca va a ser una cuestión de autoritarismo, como les dije recién, machismo, porque la autoridad aquí y en todo lo que vamos a estar hablando tiene que ver siempre con la base del amor. El amor. Porque a eso vamos ahora, cuando hablamos de que la mujer tiene que honrar al hombre, porque así como Cristo, ¿no? Como honra a Cristo, es porque Dios lo ha querido así. Dice en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si Cristo es tu cabeza, hombre, entonces vas a poder ser cabeza de tu esposa. Porque vas a estar centrado en un diseño, el original, el que funciona. Vas a estar en la voluntad del Señor. Ahora, si Cristo no es cabeza tuya, hombre, si Cristo no es nuestra cabeza, difícilmente vamos a poder ser cabeza de la mujer como corresponde y como está en la Escritura. Ahí comienza a distorsionarse el tema. Ahí comienza a distorsionarse la autoridad y comienza a tornarse autoritarismos y machismos y cuestiones que nada tienen que ver con el corazón y la voluntad de Dios. Cuando empezamos a irnos de que Cristo sea nuestra cabeza. Porque muchas veces se ha dicho que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer le tiene que obedecer en todo. Y eso no es verdad. Y menos si Cristo no es cabeza tuya, si no le obedeces a Él, si no lo seguís a Él, si no lo honrás a Él y si no estás sujeto a Él. Allí hay un diseño. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y créanme, hermanos, que esto no es una cuestión de privilegios del hombre. Todo lo contrario. Esto es una cuestión de responsabilidad, porque los hombres vamos a dar cuenta delante de Dios. Los hombres vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestro matrimonio, vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestras familias, vamos a dar cuenta delante de Dios por todo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue la que comió la manzana? ¿Quién comió el fruto? Eva. Después le dio a su marido que no sé dónde estaba ni qué estaba haciendo. Estaba paspando mosca, me parece. Estaba mirando el mundial. Pero ¿a quién le pidió cuentas el Señor? No. A Adán. Al primero que le pidió cuentas fue Adán. ¿Por qué? Si yo comí, porque ella me dio. No me importa, vos sos el hombre, a vos te dejé a cargo, vos tenías la responsabilidad, vos eras la autoridad, así que vos rendís. ¿Cuántos quieren ser autoridad ahora? De eso se trata ser cabeza. Por eso,
cuando estés por casarte, los que se van a casar en el futuro, piensen que van a tomar una responsabilidad delante de Dios y que van a rendir cuentas por esa responsabilidad. ¿Ok? Vamos con la parte de los hombres. Efesios 5, 25 al 31 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Bien. Hombres, amen a sus esposas. Amén. A los hombres les dice honren, a las mujeres les dice amén. A las mujeres les dice honren, a los hombres les dice amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer, como dice también en otros pasajes, es vaso más frágil, necesita, por su estructura, no solo biológica, sino psíquica y espiritual, necesita sentirse amada, tiene mayores emociones, ¿o no? Yo ya me acostumbré, o sea, cuando estamos con las mujeres, en las reuniones de mujeres, nunca he venido, pero yo sé que queda el llanterío, ¿no? Y cuando están aquí algunas orando, bueno, se emocionan y lloran, porque es parte de ser mujer. Nosotros los hombres somos un poco más duros, pero es parte de ser mujer. Y la mujer necesita saber y entender que su esposo la ama. Sufre cuando su esposo no le demuestra ni una pizca de amor. Cuando no tiene un detalle, cuando no hace nada por entenderla, por estar, sufre. La mujer necesita sentirse amada. Y fíjense cuál es la medida que puso el Señor para que la mujer entienda que él la ama a su esposo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta morir. Hasta entregarse por completo. Varones, hermanos, en el diseño de Dios, nosotros tenemos que entregarnos por completo por nuestras esposas. Tenemos que morir. Morir. Y no es fácil, porque uno dice, no, pero yo quiero mi tiempo, yo quiero mi plata, yo quiero todo. Y no, tenés que morir. Quiero mis intereses, quiero esto, tenés que morir. Es la manera en que el Señor nos está enseñando que así los esposos deben amar, muriendo. Muriendo como Cristo murió por la iglesia. Amén. Gracias. Esa chica está entendiendo. Esposos, mire, y acá hay algo que yo entiendo que es muy importante. Dice, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿A quién? A sí mismo. Acá hay un trabajo de Cristo sobre la iglesia para presentársela a sí mismo. Ahora yo te pregunto,
varón, y me pregunto a mí también, ¿estamos haciendo lo suficiente sobre nuestras esposas para presentárnoslas a nosotros mismos? ¿Qué significa eso? ¿Me gusta mi esposa como está? Veo en su cara alegría, veo en su cara, en su presencia, algo que me gusta. ¿Saben que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestras esposas? Lo que yo le diga, cómo la trate. ¿Vos querés ver si una mujer es feliz? Solamente mirarle la cara. Mirarle cómo se para. Mirarle cómo están sus ojos. Y te vas a dar cuenta cómo está su matrimonio. Porque de ahí hay algo. Su esposo no se está encargando. No está haciendo lo necesario. Probablemente esté ocupándose más de él que de su esposa. No está muriendo. ¿Quieres ver una esposa feliz? Vas a tener que ocuparte mucho más. Y no te digo que le des la tarjeta de crédito y que la reviente para que se vea bien. Hay cosas más baratas que no cuestan. Para todo lo demás tenés. Pero tenemos que invertir en ellas tiempo. No sé si suena bien, pero invertir muerte. Morir por ellas. Morir por ellas. Amén. Los que estén pensando a futuro a casarse, vayan tomando notas, ¿sí? Los más jóvenes, tienen que morir. Tienen que morir. Efesios 5:25, ahí al final, está 31, dice, por eso el hombre, y esto toma de Génesis 2:24, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Esto siempre lo hablo con los matrimonios, no lo voy a desarrollar ahora porque si no, no terminamos más, pero dejará, cortará el vínculo, no el vínculo, sino el cordón umbilical con la familia, porque muchas veces la familia termina metiéndose en la familia que se está formando y son problemas. Si tenés papás que se meten demasiado en tu relación, decirle, papá, mira, todo bien, pero esta es mi familia, acá mando yo. Y si tenés hijos que no cortan el vínculo, cortáselo, que hagan su vida, que hagan su familia. Porque es lo que dice la palabra, formás una nueva familia, una nueva casa. Yo doy gracias que cuando era chico mi mamá siempre me decía, el casado casa quiere, acá no vas a venir a vivir. Acá con tu esposa no vas a venir. O sea, hace tu vida, nosotros vamos a estar re bien, nunca nos vamos a meter, pero hay. Y doy gracias también que de parte de mis suegros nunca se metieron en nada. Nos dejaron ser familia y crecer y formar nuestra propia familia. Y tiene que ser así. Luego el hombre y la mujer se tienen que unir y de tal manera que piensen juntos en proyectos, en avanzar, en ser juntos. Juntos. Y después dice, serán un solo ser. Todo esto es el matrimonio, ser uno, en todo sentido. Ahora vamos hacia los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Obedecer y honrar trae bendiciones. Es el único mandamiento de los 10 mandamientos y de los 613 preceptos y después de todo lo que dice la Biblia que tiene una promesa. Tiene una promesa, larga vida. Ahora, uno puede decir, bueno, pero yo no tuve un buen papá, no tuve una buena mamá.
fui lastimado, fui abandonado, fui lo que sea. Bueno, pero nosotros tenemos que honrar hasta donde la voluntad del Señor me permite honrar. Porque es verdad que muchos hijos han sufrido. Y es verdad que a veces los padres han hecho que sus hijos hagan cosas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Ahí se termina. Ese es el límite de obediencia y honra. Cuando va en contra de la palabra de Dios y va en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo obedecer a mi papá si mi papá me dice que haga cosas que él no dice la palabra. Si mi papá me dice que haga cosas que la Biblia no dice o que no están en la voluntad de Dios. Y uno va a decir, pero lo voy a desobedecer, sí, pero peor es desobedecer a Dios. Honrar, honramos. Pero tengamos en cuenta siempre que eso no choque con los principios de la palabra de Dios, no choque con lo que es el corazón de Dios para nosotros. Que no choque con eso. Ahí hay honra. Ahí sí honramos. Hasta donde está delimitado por la voluntad y obediencia a Dios. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora los padres, dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, dice en Colosenses 3:21, para que no se desalienten. ¿Qué es exasperar? Traducido al castellano es que no los hagas enojar porque sí. Que no los hagas enojar de manera injusta. Porque muchas veces pasa que los papás podemos llegar a hacer enojar a nuestros hijos, a sentirse furiosos, iracundos, de manera innecesaria, de manera injusta y por cuestiones que se podrían haber solucionado de otra manera. Y dice, no los hagan exasperar. Sino, primero, edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La disciplina, mis hermanos, cuando disciplinamos en el Señor, no hace falta ni siquiera golpear, ni siquiera agarrar una varilla, ni el cinto, ni nada de eso. A veces pensamos que disciplina es eso. Y la disciplina tenemos que tomarla por otro lado. La disciplina es que nuestros hijos puedan respetar reglas, leyes, pero hay maneras y maneras. Nunca le pegue a sus hijos con la mano, porque la mano fue creada por Dios para acariciar a nuestros hijos. Acariciar. Que nunca identifiquen sus hijos la mano como un arma o como un objeto de castigo, sino de caricias. Hemos entendido muchas veces mal la disciplina. Y sí, hubo otros tiempos que nos agarraron con un cinto, una varillita. Yo aprendí que no hace falta eso. Que no hace falta. Hay otras formas. No lo dejo ir a jugar al fútbol, no le permito ver tal cosa. Disciplinas por otro lado. Porque saben que la palabra, ¿vieron cuando? Porque muchos se agarran de esto, del proverbio que dice que al muchacho se lo corrige con vara, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, ¿qué tamaño la vara? ¿Y qué grosor? ¿No? Depende de la falta, busco la vara, ¿no? No, pero ¿saben qué vara? En el Antiguo Testamento tiene muchas connotaciones. Y una de las connotaciones de vara es regla, una regla. Y cuando hablamos de reglas, hablamos de cuestiones a obedecer, de límites. Entonces no necesito una vara, sino tengo que hacerle obedecer reglas, no pegarle.
Porque muchas veces les pegamos, pero no les enseñamos a obedecer reglas. Regla. Enseñémosle a obedecer reglas. Y hay muchas formas que no necesariamente son violentas, físicas, para enseñarles a obedecer. Pero en la otra parte dice, no los exasperen para que no se desalienten. Y tu tarea, papá, mamá, es que tus hijos no se desalienten. Al contrario, aléntalos. Esta palabra es una palabra que viene de una figura de un barco a vela. El barco a vela cuando sale al mar necesita sí o sí viento para poder avanzar. Cuando no hay viento se dice que la vela no tiene aliento o está desalentada. Entonces el barco, al no tener el aliento, el viento, se queda dando vueltas en un mismo lugar, no avanza. Y nosotros los papás muchas veces podemos llegar a no soplar ese aliento para que ellos avancen. Al contrario, les quitamos ese soplo y ellos quedan varados. Y nuestra tarea es soplar como papás para que ellos avancen, conquisten, se adentren en la mar, lleguen a un buen puerto. No desalentemos a nuestros hijos, porque muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con cosas que hacemos, terminamos desalentándolos. Y ellos terminan diciendo, listo, ¿para qué la voy a pelear si ni mis papás creen en mí? Ese es un niño desalentado. Quiero ir terminando, pero tengo una figurita más por desarrollar acerca de los hijos. Salmo 127:4 dice, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en mano del guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Papás, nuestros hijos son flechas. Flechas. Y cada flecha ha sido construida con propósito de dar en un blanco. Generalmente los guerreros, los arqueros, construían sus propias flechas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que entender de esto, de que mis hijos sean flechas? De que yo construyo la flecha. Como papás nosotros construimos la flecha. Y la flecha tiene partes que quiero que veamos rapidito. Tiene, por ejemplo, al otro lado, tiene una punta, tiene un tubo, un cuerpo o ástil, tiene la pluma y tiene un culatín. Esto es donde se coloca en el arco y sale la flecha disparada. Ahora, cada una de estas partes yo estuve pensando y quiero hacer una analogía. La punta generalmente es de acero, tiene un peso suficiente para que la flecha vuele y llegue lejos, y es con lo que se da en el blanco. Debemos trabajar en nuestros hijos para que al ser lanzados den en el blanco. ¿Dónde querés que den tus hijos? Yo creo que todos queremos que nuestros hijos den en el blanco. Yo creo que todos queremos que el día de mañana, cuando sean lanzados, den en el blanco. Pero si no tiene punta suficiente, si no tiene una buena punta, difícilmente van a ser efectivos. Aprendamos a ver en nuestros hijos sus potencialidades. ¿Qué les gusta? ¿Hacia qué tienden? Trabajemos. ¿Le gusta la música? Invirtamos en que sean músicos. ¿Le gusta la pintura? Invirtamos en eso. ¿Le gusta el deporte? Invirtamos en eso. Pero veamos, conozcámoslo. ¿Por qué? Porque eso va a ir trazando una punta para que el día de mañana den en el blanco.
Ayudémosles a desarrollarse, a que tengan objetivos, que den en el blanco el día de mañana cuando tengan que salir de casa. Den en el blanco de formar una excelente familia. Den en el blanco de una buena esposa, un buen esposo. Den en el blanco de un buen trabajo. Den en el blanco de un objetivo en el Señor. Den en el blanco. Y en eso tenemos que trabajar nosotros. No lo tenemos que dejar, bueno, que se formen ellos. No, la punta la trabajamos nosotros. Pero para poder trabajar con ellos, tengo que estar en contacto con ellos. La pluma es la parte que permite que la flecha respete la dirección que le dio el arquero. La pluma estabiliza el vuelo. Si no tuviera esta parte o algo mal anduviera acá, la flecha se desviaría y no daría en el blanco. Sería un vuelo errático que no sabes dónde va a terminar. La pluma representan el bagaje de enseñanza que se van a llevar de casa. No solamente la enseñanza, la educación intelectual, sino lo que hayan recibido en casa como valores y principios para la vida. Eso se recibe en casa, no se lo van a dar en la escuela. Eso se recibe en casa. Los principios, los valores, eso va a estabilizar el vuelo. Propósito adelante, pero atrás va lo que los estabiliza, lo que los direcciona, lo que va a permitir que den en el blanco. Y eso se trabaja en casa. El cuerpo o ástil es en sí misma la flecha, debe ser también trabajada, porque esta parte no puede estar curva ni torcida. Si la flecha estuviera curva, así sea mínimo, esa curvatura que tiene va a hacer que se vaya para cualquier lado. Tiene que estar recta para poder trazar una línea recta mientras vuela. ¿Y saben de qué habla esto? Habla de la disciplina en la casa. Disciplina. Hoy muchos papás como que han hecho a un lado la disciplina. Como decíamos recién acerca de las reglas y los principios. Pero necesitamos que nuestros hijos tengan disciplina. Porque eso los va a formar derechos, rectos, para que el día de mañana sean lanzados y esa disciplina les permita llegar al blanco, dar en el blanco. Por eso, enseñémosle cosas que hagan conforme a su edad. A limpiar, a lavar los platos, a tender su cama, a limpiar su pieza, a hacer la tarea por sí solo y no tener que andar nosotros diciéndole, che, ¿hiciste la tarea o no? Y disciplina, que ellos vayan tomando una disciplina de vida. Eso los va a transformar en rectos para que puedan llegar y den en el blanco. Muchos chicos hoy no están teniendo disciplina. Y como no están teniendo disciplina, están siendo una flecha curva. ¿Y saben dónde van a terminar? En cualquier lado menos en el blanco. Por último, el culatín, que es donde se engancha la soga del arco y desde allí se tensa y sale. Ese es el único lugar de conexión, ¿sí? Bueno, la parte de adelante también con la mano apuntando, ¿no? Pero es un lugar de conexión con el arco y con el arquero. Es el lugar desde donde tensamos. Es la conexión. Nuestros hijos, ¿hay conexión con ellos? El arco y la aljaba
representan el hogar y representan los padres, mamá, papá. La aljaba es el lugar de contención donde está, pero el arco es el lugar desde donde lo lanzamos, y las dos cosas representan la familia. Ahora, ¿hay conexión? ¿Nuestros hijos tienen conexión con nosotros? ¿Hay vínculo con nosotros o tienen que lanzarse solos? No, mis hermanos, los que somos papás tenemos una responsabilidad de que en ese vínculo ellos vean que nosotros los seguimos apoyando, seguimos estando, les seguimos hablando, los seguimos guiando. Va a llegar un día en que nos va a tocar decirle, bueno, venite para acá, lo agarramos, apuntamos y se van de casa. Es un día que no queremos ninguno, creo, pero es necesario. Es necesario. No pueden estar en la aljaba todo el tiempo. Hay cosas que son a veces de fuerza mayor, sí, pero es necesario que ellos salgan y den en el blanco. Sean lanzados a dar en el blanco. Para eso los estuvimos preparando. Si no preparaste a tus hijos para ser lanzados, hay algo grave en lo que hemos fallado. Hay que prepararlos desde chiquititos para que sean lanzados. Hay que prepararlos. Yo digo esto y se me estruja el corazón porque tengo una sola flechita yo. Y sé que algún día voy a tener que ponerla en el arco y lanzarla. Más vale que la lance con un buen marido, porque si no lo... Pero yo desde ahora estoy formando una flecha y lo creo en el Señor que va a dar en un gran blanco. Creo que es una flecha de Dios, se lo digo siempre. Cada día le digo que la amo, pero también le digo que ella es importante, que Dios tiene cosas grandes para ella. La tengo que preparar ahora y que lo crea. No que se la crea, sino que lo crea. Que fue traída a este mundo con propósito. Dios me dio la materia prima y ahora estoy armando una flecha. Y el día de mañana tengo que soltarla y que den un buen blanco para la gloria de Dios. Y esa es tu tarea también, papá, mamá. Algunos tienen más flechas y capaz que el trabajo va a ser más arduo. Pero Dios te va a dar la capacidad de hacerlo. Apuntá a tener buenas flechas en tu aljaba para que cuando las tengas que lanzar den en buenos blancos. Termino. Josué decía: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Tremendo. Un hombre que se paró delante del pueblo como el líder que era y les dijo: acuérdense que el Señor nos sacó de Egipto, que nos llevó por el desierto, que nos dio estas victorias, que nos mantuvo y nos dio a comer el maná y todo lo que les hizo un recuento de todo lo que el Señor había hecho por el pueblo. Dice: ahora vamos a entrar en una tierra, hemos entrado en una tierra que está rodeada de pueblos que no creen en Dios, ni tienen temor de Dios, ni honran a Dios. Tengan cuidado de ellos, manténganse en el temor de Dios. Pero después termina diciendo en este versículo como diciendo: ahora quedan ustedes.
ahora ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, allá afuera hay naciones paganas. Ahí afuera hay gente que no teme y que no honra al Señor, y gente que hace su vida, y hay pecado, y Satanás está suelto. Y cada día vas a tener que decidir. Podés hacer lo que quieras, está en vos. Pero yo quiero que te pares cada día y digas: yo y mi casa serviremos al Señor. Vuelve al diseño original. Vuelve a la palabra, que es donde dice el Señor cómo tenemos que ser familia, más allá de lo que este mundo nos muestre de que es una familia. Acá está la verdad. Amén. Póngase de pie. Señor amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, papá. Y te doy gracias por esta hora en que hemos podido considerar tu palabra y ver tu diseño original. Ese diseño que no va a pasar nunca de moda. Ese diseño que realmente funciona. Esos principios que se aplican a toda familia. Esos principios que restauran. Esos principios que hacen que verdadera plenitud haya en la familia. Papá, te ruego, Señor, que puedas estar obrando en cada uno de nosotros, porque todos aquí somos parte de una familia, como hijos, como padres, como esposos, pero todos somos parte de una familia. Que cada uno podamos volver a ese rol original, a eso que vos decís de lo que es ser hijo, de lo que es ser padre, de lo que es ser esposos. Que no nos dejemos contaminar con los diseños del mundo, sino que podamos honrar y respetar tus diseños. Que podamos cortar con toda cuestión que nada tiene que ver con tu palabra, que nada tiene que ver con el diseño original. Que podamos cortar con lo que el mundo ha tratado de imponer en nosotros para que seamos familia. Yo te pido, papá, que en esta hora estés confirmando y sellando tu palabra en cada uno.